con nuestras cámaras, estamos en la Patagonia Argentina, estamos en Bariloche, vinimos al INTA, a este campo experimental Pilcanilleu que tiene la estación de Bariloche. El ingeniero José María Garramuño está encargado del campo y bueno, nos recibe aquí en su casa prácticamente. José, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, un placer de recibirlos y bueno, acá estamos para comentarte lo que hacemos en el campo. Bueno, ubicanos primero geográficamente. Bien, nosotros estamos a 100 kilómetros de Bariloche, sobre la ruta 23, en la zona de sierras y mesetas que se llama. Es una zona que baja bastante las precipitaciones con respecto a Bariloche. Nosotros estamos en un promedio teníamos un promedio histórico de 180 milímetros, los últimos 10 años no llegamos al promedio, el año pasado fue un año extremadamente seco. Tuvimos 50 milímetros y este año, bueno, ahí vamos un poco más normal, digamos, pero es una zona, digamos, de producción ovina básicamente, ovina caprina, pero básicamente ovina, que bueno, tenemos que trabajar fuerte, sobre todo en estos últimos años, no solo con el tema pastizal, con el tema agua. Exactamente. ¿Qué hace el INTA en este campo? Sí, en este campo, este es un campo que tiene 8.000 hectáreas, ¿sí? En este campo el INTA hace básicamente trabajo de investigación. El INTA acá realiza los trabajos que son las maestrías y los doctorados de los distintos profesionales que están entrando a INTA y básicamente hacemos tecnología que después se pasa a los productores, ¿no? ¿En qué tema? Bueno, trabajamos en genética, en reproducción, en sanidad y en todo lo que es nutrición. Exactamente. Sí. ¿Tiene una cabaña el INTA? Sí, tiene una cabaña. El INTA acá básicamente tiene aproximadamente unos 1.300 ovinos, ¿sí? Merino fino, australiano. Te digo fino porque la lana que nosotros producimos el año pasado dio 18.1 de micrones, que es una lana extremadamente fina. Hay muy pocas zonas del país que tienen esa finura, con una atracción muy interesante. Y es lo que básicamente el INTA trabaja en genética en esos ovinos, en reproducción también, porque toda esa reproducción de esos ovinos se hace a través de inseminación artificial en estos años, con semen fresco, y años atrás hacíamos la laparoscopía con semen congelado. Exactamente. ¿Cuál es el destino de esa genética, de esos reproductores? ¿Ustedes a dónde lo destinan? Sí, el INTA tiene, como te digo, estos ovinos y también caprinos de Angora y criollos, ¿sí? Y el INTA básicamente lo que hace con esa cabaña que tiene es la venta de reproductores mejoradores a pequeños productores. Nosotros vamos a las rurales y bueno, y a través de los ingenieros que están en la parte de extensión del INTA, esos reproductores se van colocando a productores medianos y pequeños de la zona de acá del Río Negro. ¿Se produce lana? ¿La carne también se consume? ¿Es aprovechable? Sí, claro. Sí, básicamente lo que nosotros tenemos, digamos, más específico de carne es el chivo criollo, que se trajo del norte neuquino hace un par de años, de hace 15 años, y lo que es Angora, el caprino de Angora es una chiva, es un caprino que básicamente produce Angora, ¿sí? Lo más puro que hay en el país de Angora es esto, ¿sí? Básicamente porque se utiliza esta cabaña como la cabaña que recibe todos los mejoramientos genéticos que entran al país, ¿sí? Todo lo que viene en semen congelado o embriones congelados para mejoramiento genético al país entra en esta cabaña, se realiza acá y después se lleva a los pequeños productores. La carne que producen son chivitos de Angora muy buenos, muy ricos, pero nosotros básicamente nos dedicamos al pelo. Entonces todo lo que producimos en machos van como reproductores afuera y las hembras son para el mejoramiento nuestro. Bueno, esto que vemos acá es el núcleo de caprinos Angora madres, son las madres que tiene el campo de INTA en Pilcanilleu. Bueno, sobre estos caprinos se hacen muchos trabajos de investigación, básicamente se trabaja mucho en genética, se trabaja en reproducción, sanidad y sobre todo también trabajamos en la parte de recursos naturales, que es el pastizal, nutrición y bienestar animal, ¿sí? Bueno, estas son las madres que son las futuras, las que producen los machos que el INTA después le vende a productores, ¿sí? Básicamente productores, pequeños productores, medianos y pequeños.
estos animales se caracterizan por ser de color blanco, básicamente esto que decíamos, ellas tienen que ser de color blanco porque es el único color que la industria puede teñir de cualquier color, ¿sí? Al ser blanco lo tiñe del color que la industria necesite, son de muy buena finura, de muy buena calidad de fibra, ¿sí? Y básicamente producen un pelo que al mercado internacional, estoy hablando, le interesa mucho, algo se vende en el país, pero básicamente en estos últimos años estamos vendiendo a Sudáfrica, ¿sí? Para darte un dato nada más de informativo, este año hemos vendido el kilo de Angora a $10, ¿sí? El INTA Bariloche, pero nosotros pertenecemos a la provincia del Río Negro y vendemos con todos los productores asociados, venden el pelo en el Río Negro, básicamente. El grueso del pelo se vende de forma asociada y de ese modo sacamos precios más importantes, obviamente, por la cantidad, ¿sí? Y el INTA, como te digo, lo que aporta es básicamente la genética. En esta zona hay pequeños productores, predominan, hay grandes extensiones. Contanos un poco de la región, José. Sí, en esta zona, esta es una zona de transición. De acá hacia Bariloche tenemos estancias grandes, ¿sí? Estancias que pueden tener 40.000, 50.000 hectáreas, de 20.000 hectáreas, que donde se produce, es una explotación más mixta que le decimos, que básicamente es ovino, merino y vacuno, ¿sí? Y de acá hacia la meseta, hacia el centro sur este del Río Negro, ya empiezan a haber pequeños productores, ¿sí? Productores que tienen menos hacienda, que son los que básicamente tienen chivas también, hacia la cordillera no, pero hacia la meseta sí, y es donde el INTA trabaja, digamos, desde Bariloche, el INTA Bariloche llega hasta Bolsón y hasta la zona de Valcheta, que queda ya yendo hacia la ruta 3 en el Río Negro. Exactamente. Estos productores, los medianos, tienen una unidad de aproximadamente cuántas hectáreas y les alcanza para subsistir, pueden armar alguna empresa, pueden crecer en la empresa. ¿Dónde llevan la lana? ¿Quién las compra? Sí, básicamente sí, los productores medianos son productores de 1.500, 1.800, 2.000 ovejas hacia 5.000, 4.000 ovejas. Sí, la lana se vende, el merino produce muy buena lana, toda esa lana se exporta, ¿sí? Eso va a Australia, a China, básicamente los precios son internacionales, así que nosotros es precio dólar, solo que el productor no cobra en dólares, cobra ¿sí? al cambio del momento, pero básicamente la lana se exporta, el grueso de la lana se exporta. Las lanas se venden, se hacen fardos, se venden, se llevan a Trelew, que básicamente están las barracas más importantes del país, que son los que después exportan esa lana lavada o como lana sucia, pero todo va afuera. Somos el resultado de una historia de innovación y liderazgo, desarrollando nuevas tecnologías en fertilización para una agricultura más productiva y sustentable. Fertec, hacerlo primero, hacerlo mejor.